Rusia está perdiendo dramáticamente la guerra. En las últimas 72 horas, Ucrania infligió a Moscú una de sus derrotas más graves desde el inicio de la invasión. Entre el 1 de agosto y el 3 de agosto, ciudades rusas a lo largo de un rango de 2.000 kilómetros desde Saratov hasta Siberia quedaron paralizadas una tras otra. Las refinerías se incendiaron, una base de bombarderos estratégicos fue atacada, la columna vertebral de la red logística fue rota, y lo que es realmente sorprendente es que objetivos asimétricos y tácticas ingeniosas, no escritas en ningún manual de guerra, dejaron indefenso a uno de los sistemas de defensa aérea más grandes del mundo. Una mujer rusa filmando el humo negro que cubre el cielo dice una sola frase: el cielo está completamente cubierto de humo. Ni siquiera puedes ver el sol. Mientras un Putin en pánico retira baterías de defensa aérea de todos los rincones del país y las acumula en Moscú, las regiones que quedan atrás quedan desprotegidas. En Saratov, en Samara, en Belgorod, la gente grita la misma pregunta desesperada: ¿dónde está la defensa aérea, por el amor de Dios? Pero aquí está la parte más sorprendente. Aunque el Kremlin ha trasladado todo su escudo a la capital, ya no puede proteger ni siquiera a Moscú. Ahora, desglosaremos capa por capa lo que significan estos 3 días para Rusia, cómo el Kremlin perdió el control y el equilibrio cambió en el frente invisible de la guerra. Antes de comenzar, una pequeña solicitud. Los análisis geoestratégicos independientes como este están siendo suprimidos por el algoritmo, por lo que el video no está llegando a muchas de las personas que podría. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a romper esa supresión. Ahora primero, aclaremos qué fueron estos 3 días, ya que el punto no son los objetivos individuales, sino el mapa que esos objetivos dibujan. Las operaciones nocturnas de Ucrania tocaron 4 de las arterias más sensibles de Rusia a la vez: energía, aviación estratégica, logística de combustible y producción de drones. La gran refinería en Saratov, una de las mayores instalaciones de procesamiento de combustible en la región del Volga, con una capacidad anual de alrededor de 7 millones de toneladas, fue atacada y se incendió. Justo al lado, la base de Engels, hogar de los bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-160, que lanzan misiles de crucero sobre ciudades ucranianas, fue atacada la misma noche. Un depósito que suministra combustible al ejército en Kaluga, una instalación que prepara y lanza drones en Briansk, y el gigantesco complejo de refinería en Ufa, Bashkortostán, a 1.700 kilómetros de distancia, se añadieron a la lista. Incluso la propia cifra del Ministerio de Defensa ruso revela la magnitud de la situación. Afirmó haber derribado 635 drones de ala fija en 16 regiones en una sola noche, una de las mayores operaciones de interceptación de la guerra. El ataque a Engels también tiene un peso simbólico. Ucrania lo alcanzó por primera vez en 2022 y ahora la misma base está siendo golpeada una y otra vez. La refinería de Saratov, por su parte, ha sido atacada al menos 15 veces desde el inicio de la guerra. Que una instalación pueda ser golpeada tan a menudo es prueba de que la defensa en esa región efectivamente no está funcionando. Pero el verdadero punto no es cuántos drones fueron derribados, es que este mapa puede extenderse desde Saratov hasta Siberia, desde Kaluga hasta Bashkortostán. Porque si un país no puede proteger instalaciones a 2.000 kilómetros detrás de la línea del frente, el problema no es un ataque aislado, sino la defensa en sí. Y estos 3 días pasan a la historia como exactamente el momento en que la defensa se quebró. Quizás la imagen más impactante de estos 3 días no apareció en el frente, sino en el cielo sobre las ciudades rusas. A medida que los ataques de Ucrania alcanzaron las profundidades del país, el Kremlin comenzó, en pánico, a acumular su limitado inventario de defensa aérea en la capital y sus centros de producción más críticos. El análisis satelital de un periodista que trabaja para una estación de radio reveló que se habían construido más de 24 nuevas torres de defensa aérea alrededor de Moscú en los últimos 2 meses, la mayoría de ellas para baterías Pantsir de corto alcance. El objetivo es claro: proteger la capital y el círculo íntimo de Putin a cualquier costo. Para comprender la magnitud de este despliegue, hay que entender lo que el Pantsir significa para Rusia. Estos sistemas no son solo un elemento ordinario de defensa aérea, son el escudo más preciado del régimen, desplegado para proteger el Kremlin y al menos 4 de las residencias privadas de Putin. Y es precisamente por eso que concentrarlos en la capital es una prioridad vital para el Kremlin. Pero aquí entra un hecho implacable. Rusia enfrenta una grave escasez de suministro de estos mismos misiles Pantsir, e incluso blogueros militares vinculados al Kremlin lo admiten abiertamente. Conjurar decenas de miles de misiles Pantsir de la nada es físicamente imposible, y bajo constantes ataques, las tropas de defensa aérea ya han sido llevadas al agotamiento. Aquí es donde comienza la trágica ecuación. Si tienes un número limitado de escudos, apilarlos en un lugar para protegerlos significa inevitablemente dejar otro lugar desprotegido.
Y mientras el Kremlin toma esta decisión a favor de la capital, el resto del país queda desprotegido. Mientras la refinería arde en Saratov, mientras el centro logístico arde en Samara, mientras la universidad es golpeada en Belgorod, los residentes de esas regiones claman la misma pregunta desesperada. ¿Dónde está la defensa aérea? ¿Dónde está la defensa aérea, por el amor de Dios? Esta pregunta es el grito de una región que se da cuenta de que ha sido sacrificada. La gente ve los drones pasando bajo por encima, ve que no se abre fuego de intercepción y entienden muy bien su significado. El Estado ha asignado los recursos necesarios para protegerlos en otro lugar. Mientras la capital está protegida, las provincias son dejadas a su suerte. Un empresario ruso grabando tranquilamente un anuncio de ventas, mientras su propio centro logístico arde en el fondo, es ese abandono convertido en comedia negra. Este es el momento en que la historia de 4 años de Rusia, como un estado fuerte que protege en todas partes, se derrumba de la manera más dura, porque la razón misma de existir de un estado es, en su forma más básica, proteger a sus propios ciudadanos, y la gente en esas regiones ahora ve con sus propios ojos que esta protección ya no funciona para ellos. Pero la parte más dolorosa de esta historia es esta. Aunque el Kremlin vierte todos estos recursos en la capital, incluso Moscú ya no es completamente seguro. Se distribuyen mapas de refugios antiaéreos para los moscovitas. Los vuelos en los aeropuertos se detienen varias veces en una sola noche, y también se graban imágenes dramáticas de drones volando a baja altura en el cielo de la capital. Si incluso el escudo que se ha acumulado puede ser perforado, queda una pregunta mucho más inquietante. Si el régimen no puede asegurar completamente ni siquiera la capital que protege reuniendo todo su inventario, ¿qué esperanza hay para el resto del país? La imagen que surge es el callejón sin salida matemático de intentar defender una geografía ilimitada con un inventario limitado. El vasto territorio de Rusia, un escudo de seguridad hace 4 años, se ha convertido ahora en una superficie imposible de defender. Cada nueva torre protege un lugar mientras deja 10 otros expuestos, y el Kremlin, por primera vez desde el inicio de la guerra, está atrapado en este callejón sin salida de manera tan abierta y tan impotente. No puede proteger completamente ni la capital ni las provincias, ni ambas a la vez. Esto no es meramente un problema de logística militar, es la historia de un poder aprendiendo amargamente los límites del espacio que puede controlar. Para entender por qué el escudo llevado a la capital dejó todo lo demás sin defensa, hay que ver que el problema no radica solo en los números, sino también en el diseño. La arquitectura de defensa aérea de Rusia, de corto alcance Pantsir y Tor, de largo alcance S-300 y S-400, fue construida esencialmente para detener aviones y misiles de crucero, no enjambres de drones lentos y baratos. Y ahora esa arquitectura se está convirtiendo en víctima de su propia lógica de diseño. Un misil interceptor de $1 millón se gasta para derribar un dron que vale unos pocos miles de dólares, y esa ecuación funciona en contra del defensor cada noche. Las cifras muestran la gravedad de la situación. Las fuerzas ucranianas han destruido más de 134 sistemas de defensa aérea rusos desde el inicio de 2026, y cada sistema destruido abrió la puerta a una nueva región en las profundidades. Según evaluaciones occidentales, Rusia está consumiendo sus misiles interceptores a un ritmo insostenible, tanto que las unidades de defensa se ven obligadas a volver a poner en servicio radares soviéticos de los años 60. Esta es la imagen clásica de cómo la defensa de una potencia se pudre desde dentro. Hay armas, pero no suficiente munición. Hay un sistema, pero no puede seguir el ritmo. Y hay tecnología, pero pertenece a una generación anterior. Esta es la verdad detrás de la pregunta, ¿dónde está la defensa aérea? La defensa no está ausente, pero ya no hay suficiente para cubrir todos los lugares a la vez. Y una vez que se cruza este umbral, comienza cada noche una amarga apuesta sobre qué ciudad será protegida y cuál sacrificada. En el corazón de esta imagen hay una matemática implacable y juega en contra de Rusia. Los drones de ataque profundo de Ucrania cuestan unas pocas decenas de miles de dólares, mientras que cada interceptor utilizado para detenerlos suele ser muchas veces más caro, así que incluso una intercepción exitosa es una pérdida para el defensor. Y hay una dimensión de producción. Según funcionarios occidentales, Ucrania puede fabricar drones de ataque profundo más rápido de lo que Rusia puede producir misiles de defensa aérea, con un aumento en la producción de drones ucranianos de aproximadamente 312% en los primeros 4 meses de 2026 en comparación con todo el año anterior. Un lado produce más flechas cada mes, mientras que el otro no puede seguir reparando su escudo. Estos drones también son más inteligentes. Algunos son a reacción, más rápidos y de mayor alcance, minimizando el tiempo de reacción ruso. El alcance de 2.000 kilómetros del dron a reacción que golpeó una instalación en Novosemkinino es prueba de ese salto.
Y la parte más insidiosa es que esta asimetría drena constantemente al defensor. A medida que Rusia quema reservas para detener cada incursión, le queda menos para la siguiente. Esta es una guerra de desgaste al revés. Esta vez el que se desgasta es el defensor, no el atacante. Ahora pasemos al frente menos discutido, pero quizás más decisivo de la guerra, la logística. Junto a las refinerías, Ucrania atacó los gigantescos centros logísticos de la mayor red de venta minorista en línea de Rusia, un movimiento opaco a primera vista, pero extremadamente calculado, porque lo que mantiene en pie a un ejército moderno no son solo los tanques y misiles, sino las piezas de drones, el equipo de navegación y los componentes electrónicos que fluyen hacia el frente. El mando de Ucrania colocó esta red en su lista de objetivos precisamente por esta razón. Evalúa que la plataforma se utiliza para introducir componentes sancionados de drones y navegación en el país y alimentar la cadena de suministro militar. Bajo el derecho internacional, una instalación civil se convierte en un objetivo legítimo cuando su función ofrece una ventaja militar concreta, y este almacén es, como los blogueros militares rusos mismos mostraron con capturas de pantalla, una arteria por la que fluyen los drones y las piezas de repuesto más demandadas en el frente. Un soldado en el frente podía pedir el dron o la pieza de repuesto que necesitaba desde esta plataforma como un consumidor ordinario. Esta era precisamente la línea de suministro invisible que Ucrania quería romper. Entonces, lo que se golpea aquí no es un sitio de compras, es un engranaje de la máquina de guerra disfrazado de civil, y cuando se rompe, el efecto llega directamente al frente. La escala de esta campaña logística apunta a un panorama mucho más grande que los incendios individuales. Según evaluaciones independientes, este gigante minorista perdió alrededor de 2/3 de sus centros logísticos más grandes en solo 2 meses. La parte crítica, en toda Rusia, la empresa tenía solo 26 megainstalaciones de más de 15.000 metros cuadrados, y 16 de ellas, alrededor del 62%, ahora están fuera de operación. Estos centros por sí solos gestionan la mayoría del flujo de carga a nivel nacional, por lo que el verdadero peso de la pérdida va mucho más allá del número de instalaciones dañadas. Decir que solo el 8% de la infraestructura total fue afectada sería engañoso, ya que lo que fue golpeado son las arterias que llevan el tráfico más denso. Esta es la lógica de una red de distribución. Unos pocos nodos gigantes alimentan miles de pequeños puntos de entrega, y cuando esos nodos se incendian, todo el sistema se ralentiza y se bloquea. El costo ya se mide en cientos de millones de dólares, solo el daño físico alrededor de 400 millones, subiendo mucho más con la pérdida de inventario y el colapso de la cadena de suministro. Cuando se rompe la columna vertebral de una red, lo que queda no son estantes llenos, sino carga no entregable y escaparates vacíos. Bajo esta presión, la respuesta de Rusia muestra su impotencia. Putin, mientras lleva la defensa aérea a la capital en pánico, también intenta ocultar sus instalaciones de producción a la vista, incluso en lugares inesperados, en universidades, pero esto tampoco es un remedio. La noche del 3 de agosto, drones ucranianos atacaron la Universidad Tecnológica Estatal de Belgorod, que según canales locales se había convertido en un centro para el desarrollo, prueba y entrenamiento de operadores de drones. El edificio de desarrollo sufrió daños graves. Un estado que intenta ocultar su industria bélica detrás de un campus universitario es el signo más claro de lo acorralado que está. Después de todo, esconderse es el reflejo de la debilidad, no de la fuerza, y crea un círculo vicioso. Las instalaciones están ocultas porque la defensa aérea no es suficiente, pero tarde o temprano son detectadas y atacadas, ya que la capacidad de ataque de Ucrania ha alcanzado una nueva madurez en esta campaña. Que incluso un edificio en el interior más profundo de Rusia esté ahora al alcance muestra que la retaguardia segura ha desaparecido efectivamente. Rusia también tomó represalias. El almacén del minorista ucraniano Rosetka fue atacado por segunda vez en 24 horas, así que el objetivo logístico ahora es un frente de 2 vías, aunque la diferencia es estratégica. La infraestructura civil que Rusia atacó no tiene una función militar comprobada, y cuando no queda una retaguardia segura, el peso psicológico de la guerra se traslada del frente al corazón de la capital. Esto es lo que el Kremlin realmente ha perdido, esa antigua inmunidad que la geografía una vez proporcionó. La crisis de defensa que enfrenta Rusia hoy es el reverso de lo que una vez fue su mayor fortaleza, la profundidad geográfica. A lo largo de la historia, las vastas tierras de Rusia fueron un escudo que engulló a los invasores y dejó a los ejércitos fuera de alcance. Napoleón también, Hitler también, tropezaron en esa extensión. Pero a medida que la naturaleza de la guerra cambió, esa profundidad dejó de ser una ventaja y se convirtió en una carga, ya que los drones de largo alcance y baratos la transformaron de un escudo en una vasta superficie desprotegida.
Cuanto más ancho es un país, más puntos tiene que proteger, más refinerías, bases y centros logísticos. Y esto mide cuán lejos ha derivado Rusia del poder asertivo de los primeros días de la guerra. Uno que una vez infundió miedo en sus vecinos y esperaba una victoria rápida, hoy vive la impotencia de no poder proteger su propia profundidad. Esto no es meramente una debilidad militar, sino un colapso de prestigio. Un Estado que afirma tener uno de los ejércitos más grandes del mundo, incapaz de asegurar siquiera su propio patio trasero, erosiona su imagen de disuasión en casa y en el extranjero un poco más cada día. Aún así, se debe encontrar un equilibrio honesto aquí, ya que esta guerra no avanza en una sola dirección. Mientras Ucrania golpea las profundidades de Rusia, Rusia está simultáneamente y sistemáticamente agotando la defensa aérea de Ucrania, y en este frente, el lado bajo presión es Kiev. Las fuerzas rusas dispararon un número récord de misiles en julio, gastando incluso más de lo que produce, y se apoyan cada vez más en misiles balísticos, los más difíciles de interceptar. La escasez de interceptores Patriot en Ucrania abre una ventana para los bombardeos balísticos de Rusia. En los últimos grandes ataques, Ucrania pudo derribar solo 1 de cada 20 misiles balísticos, una brecha crítica para Kiev. La selección de objetivos de Rusia también lleva una estrategia. En lugar de destruir objetivos individuales, busca desgastar la defensa aérea integrada de Ucrania, obligándola cada noche a elegir entre Kiev, los centros logísticos occidentales, las ciudades de la línea del frente o la red energética. Así que, tan cierto como que Rusia se está colapsando, Ucrania también está siendo drenada, es igualmente válido. Ambos lados están en una guerra de ritmo, erosionando la defensa del otro. En las líneas del frente, el cambio es mucho más lento. Rusia está avanzando, pero según evaluaciones de expertos, a paso de tortuga, y el Kremlin exagera incluso su propio ritmo. La imagen realista. Ucrania no está al borde de una victoria en el campo de batalla, pero la suposición de que Rusia puede defender su vasto territorio indefinidamente ya no es válida tampoco. Bajo esta erosión mutua, yace la verdadera pregunta que decidirá el destino de la guerra. ¿A favor de quién está trabajando el tiempo? Un ex embajador de Estados Unidos da una respuesta contundente. Los ucranianos están ganando en el campo de batalla en este momento, ya que Rusia, con el aumento del costo de los ataques con drones, está perdiendo a sus soldados más rápido de lo que puede reemplazarlos. Según esta evaluación, el Kremlin no puede ganar la guerra, incluso si no muestra intención de terminarla. Y esto no se limita a la mano de obra. La misma lógica se aplica a los misiles de defensa aérea, la capacidad de refinería y la infraestructura logística, todo lo cual Rusia consume más rápido de lo que puede reponer. El objetivo estratégico de la campaña de ataques profundos es precisamente este: debilitar lentamente la capacidad económica y militar de Rusia, crear condiciones cada vez más desfavorables y, en última instancia, forzar al Kremlin hacia una negociación genuina. La campaña persistente contra las refinerías tiene una consecuencia macro. La capacidad de procesamiento de combustible de Rusia se reduce con cada ataque, afectando tanto al combustible militar que va al frente como a los ingresos por exportación que financian la economía de guerra. Una máquina de guerra funciona con el combustible de sus refinerías y la moneda por la que se vende ese combustible. Ucrania puede que no esté ganando terreno en el frente, pero en las profundidades socava la capacidad de Rusia para sostener la guerra. Esta es una guerra de paciencia y tecnología, no de tanques. No un colapso visible, sino una erosión que se profundiza cada día. Y la historia muestra que las guerras a menudo se pierden no en la línea del frente, sino mucho más atrás, en la fábrica, frente a la refinería, en un almacén vacío. Rusia hoy está sangrando precisamente en ese frente invisible. Debajo de todo este panorama estratégico se agita una verdad mucho más humana y resuena dentro de la propia sociedad rusa. En Samara, mientras una instalación logística nueva que abrió hace solo un año arde en llamas, una mujer rusa llora ante la cámara y hace una sola pregunta: ¿cuándo terminará esto? Esta es la señal de que la guerra finalmente ha llegado al propio hogar de Rusia. Durante 4 años, esta guerra fue, para la mayoría de los rusos, un evento visto en pantallas en un frente distante. Ahora es el humo cubriendo el cielo de sus propias ciudades, las llamas devorando sus propios lugares de trabajo. Y este sentimiento no se limita a una sola persona. Cada nuevo ataque en las profundidades erosiona el sentimiento de estamos seguros por otro milímetro. Un empresario grabando un anuncio de ventas frente a una instalación en llamas, un comerciante tratando de vender su punto logístico en el oeste, un residente mirando el humo y diciendo: no podemos ver el sol. Todos son prueba de que la guerra se ha infiltrado en la vida diaria. Por supuesto, hay que tener cuidado. No hay un movimiento organizado contra la guerra, y estas voces singulares no señalan una revuelta, sino un cansancio.
Pero incluso en un orden autoritario, que la gente común comience a preguntar ¿cuándo terminará esto? Muestra que lo que el Kremlin maneja con más cuidado, el consentimiento del público a la guerra, está comenzando a resquebrajarse. Y una guerra comienza a perderse no en el frente, sino con estas preguntas silenciosas en los hogares. Cuando colocas todas estas piezas en una sola imagen, el verdadero significado de los últimos 3 días te confronta. El Kremlin ha comenzado a perder tanto el control físico como el psicológico de la guerra a la vez. La pérdida física es evidente, un espacio aéreo que no puede ser defendido, un stock de misiles que se agota, una columna vertebral logística rota, fábricas ocultas pero aún así golpeadas. La pérdida psicológica es más insidiosa, el colapso de la retaguardia segura, una defensa que se reduce a la capital y la gente común comenzando a preguntar ¿cuándo terminará esto? La fusión de estos dos ha llevado a Rusia lejos de su posición asertiva al inicio de la guerra. Un poder que esperaba una victoria rápida, hoy lucha por proteger sus propias refinerías, bases y capital. Pero no hay que exagerar. Rusia no es un estado colapsado. Todavía tiene una gran cantidad de mano de obra, capacidad industrial y producción de misiles, y las líneas del frente aún se mueven lentamente a su favor. Así que la palabra correcta no es colapso, sino erosión. No una caída visible, sino la capacidad de sostener la guerra se reduce un poco más cada día. Lo único cierto es esto: el centro de gravedad de la guerra se ha desplazado de la línea del frente al frente invisible a miles de kilómetros detrás de ella. Y en ese frente, Ucrania, con un método que no está escrito en ningún manual de guerra, está desgastando la defensa de un imperio costoso con drones baratos. Los próximos meses mostrarán si esta erosión lleva al Kremlin a la mesa de negociaciones o arrastra la guerra a una espiral de desgaste aún más larga. Al final, lo que sucedió en las últimas 72 horas es mucho más grande que refinerías individuales incendiadas o almacenes atacados. El país con el territorio más extenso del mundo se vuelve incapaz de proteger su propia profundidad. Lo que este mapa de Saratov a Siberia muestra es la lógica no de un manual de guerra, sino de un colapso. Un poder cuya defensa se está agotando, cuyo escudo se está reduciendo a la capital, que esconde sus fábricas detrás de una universidad y cuyo pueblo, en fatiga, comienza a preguntar ¿cuánto tiempo más durará esto? El Kremlin presenta esto como un problema técnico temporal. Pero el humo que cubre el cielo, las ciudades que no pueden ver el sol y los drones que llegan más lejos cada noche muestran que no es temporal, sino una erosión estructural. Y la verdadera lección de la historia es quizás esta. Una guerra, aunque parezca más ruidosa en el frente, a menudo se pierde en el lugar más silencioso, frente a una refinería, en un almacén vacío, en una calle donde un residente dice «no puedo ver el sol». Rusia hoy, justo allí en ese frente invisible, pierde un poco más de su capacidad para sostener la guerra cada día. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es la campaña de ataques profundos de Ucrania una erosión que realmente obligará a Rusia a negociar? ¿O está arrastrando la guerra a una espiral de desgaste mucho más larga? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para seguir con los análisis especiales de guerra y geopolítica de PPR Global como este, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.